Eso es candela. Desde que empieza hasta que termina es muerto y más muerto. Y es una de las series que más le gusta a los niñitos chiquitos. A los niños chiquiticos les gusta el Hombre Araña y hacen así para lanzar, ¿cómo se llama? El arañazo. Yo me pongo a pensar cuántas miles de horas de violencia tendrá un muchacho al final, estimulado en el consumismo y la violencia, cuando agarra una 9 milímetros y sale a matar. Bien, son las 9 de la mañana con 45 minutos y tratando de obtener un poquito de luz en el tema de lo que está pasando en Venezuela y estamos platicando con Andrés Barba, analista internacional, y con Manuel Ocampo, especialista en temas sociales y temas religiosos. Y pues la pregunta, o sea, lo que está viviendo Venezuela es muy complicado, muy difícil, ya hay una confrontación, hay una polarización entre distintos grupos, y la pregunta es, ¿tendrá la capacidad Nicolás Maduro para manejar esto y lo que viene? O sea, la confrontación va a seguir, o sea, lo que está pasando, por ejemplo, en el departamento de Táchira ya es extremo, ahí perdió la elección y no ha tenido tampoco el ánimo ni el valor de meterse a reprimir al 100% a la oposición, que ahí es muy fuerte, pero también tiene oposición adentro del ejército, también hay sectores del ejército que estaban muy con Hugo Chávez y que ya cuestionan ahorita su fidelidad con Nicolás Maduro, y también pues tener opositores en la cárcel, ¿no? Es muy riesgoso, o sea, es bueno para él porque los tiene quietos, pero también hay que recordar el caso de Nelson Mandela, ¿no? O sea, cuando tú tienes un opositor en la cárcel, creas un mártir, y los mártires alimentan a la oposición. ¿Tiene la capacidad Nicolás Maduro, Andrés? Yo creo que tendrá que ponerse a prueba, porque incluso si no llega a tener o no llega a demostrar que tiene la capacidad de controlar toda esta situación y esta crisis, hasta el mismo chavismo puede deponer al presidente. Digamos, ¿qué alternativas podemos ver para el presidente Maduro? El presidente Maduro pues es un hombre pues relativamente jocoso, digamos, en sus comentarios, divertido en sus declaraciones, son muy chistosas, pero en la práctica tiene en realidad muchas diferencias del control que ejercía Hugo Chávez, de este encanto a la población general. Astucia. ¿No? Astucia, exactamente. Para poder cooptar a los opositores más débiles, tal vez de conciencia, para poder cooptar a gran parte de la población. El presidente Maduro no muestra estos talentos pues que tenía Chávez. Sin embargo, si no llega a demostrar que puede controlar la crisis, y la única alternativa que tiene es tratar de mediar, porque la oposición no va a desaparecer. Ya se vio el año pasado en la elección en donde él ganó, que la oposición casi le quita la presidencia al chavismo, ¿no? Por 1.5% de los votos fue que ganó Nicolás Maduro la presidencia. Entonces es una diferencia verdaderamente muy pequeña. Entonces la oposición va a seguir creciendo. Y si no el gobierno muestra signos, digamos, de querer conciliar, de querer mediar, de ponerse un poquito más al centro del espectro político en lugar de seguir radicalizándolo todo, si no logra hacer eso y se desprestigia la imagen del presidente Maduro aún más, entonces se va a convertir el presidente mismo en un riesgo ya no para el presidente, sino para el chavismo, que va a necesitar otra figura que garantice la estabilidad y la continuidad del país en el esquema que se vive actualmente. Entonces ahí es donde está el riesgo, ¿no? Para él. Papel de Fidel Castro o de los Castro en Venezuela. Pues es el salvavidas, digamos, económico de Cuba. Entonces, gran parte yo supongo, por lo que puede verse, por el análisis internacional y local que se hace del caso venezolano, es que pues Cuba va a hacer y va a buscar por todos los medios que estén a su alcance mantener, asesorar, facilitarle las cosas al presidente Maduro para que permanezca en el poder. Y si ya de plano es insostenible su figura en la presidencia, pues a seguir, digamos, de cerca con los chavistas, pero deshaciéndose un poco de la figura del presidente, ¿no? Pero ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con los miles de maestros, con los miles de capacitadores deportivos, con los miles de médicos cubanos que están trabajando en Venezuela? Manuel. Pues sí, yo creo que coincido también aquí con mi colega de que ha tomado ciertas medidas que han sido demasiado desatinadas y que eso también puede ser el contexto propicio para que se le revierta la situación,
porque finalmente, incluso, como lo decían aquí, el ejército está descontento porque eso que haya tenido que llegar al extremo de matar a gente, a personas que verdaderamente y a la luz pública, gracias a las redes sociales y a lo que estuvo saliendo de información a través de los celulares, pues hayan sido víctimas y hayan tenido que morir, ¿verdad? Incluso personas como esta señorita que había sido de un certamen de belleza y otros jóvenes, pues eso lleva a que el mismo ejército se dé cuenta de que no puede estar apoyando a un régimen que incluso va en un momento dado, va a poder garantizar la seguridad de ellos mismos. Entonces yo creo que este contexto sí hay posibilidades, yo creo que sí hay esperanza de que con esta crisis y con lo que está pasando, el mismo ejército y la misma población, incluso los que son chavistas, pues se den cuenta que no se puede seguir por este camino. Porque además lo que hizo Chávez fue una cosa y lo que ahorita está haciendo el chavismo es otra, ya con diferencias bastante importantes. Yo creo que a pesar de la influencia tan grande que tiene el gobierno cubano sobre Venezuela, porque definitivamente el que está gobernando ahí de alguna manera indirectamente o bastante directamente más bien, es Fidel Castro, pero yo creo que estos desaciertos que se han estado tomando pueden revertírsele y definitivamente pues venir una situación en la que Venezuela tenga que dar un bandazo y cambiar hacia otra forma, otra figura política y de gobierno y económica mucho mejor y más favorable. Y ya ha estado mostrando signos el gobierno, digamos, muy tímidos todavía, me parece que no son suficientes, además están ya muy desacreditados. Si no me equivoco, fue este fin de semana que el presidente Maduro convocó a estas llamadas conferencias de paz, ¿no? Que convocó a la oposición para dialogar y todo esto. Por supuesto Enrique Capriles lo desestimó, dijo que esto era una farsa, en fin, pero por lo pronto ya se empiezan a ver signos de un poquito más de flexibilidad, digamos, de ser un poco menos radicales, de darle un lugar a la oposición. También se vio, por ejemplo, un comentario, si no me equivoco, lo leí en algún medio internacional, un comentario relativamente elogioso a la actitud un poco más moderada de Enrique Capriles en una asamblea general de la OEA allá en Washington, que ha sido neutralizada, por cierto, por Venezuela, que ese es otro caso impresionante, que la OEA demuestra, pues, digamos, la inutilidad prácticamente, ¿no? Como organismo internacional. Se ve mucho más a las Naciones Unidas opinando y pues fijando una postura en torno al caso venezolano o al caso ucraniano o al de Siria o cualquiera, que la misma organización regional que está aquí en casa, ¿no? En el vecindario. Pero en fin, fuera de eso, creo yo que lo más difícil para el gobierno venezolano en este momento va a ser sostener al chavismo. Y para ello, creo yo que sí hay que fijarnos qué tanto va a quedar el presidente Maduro debilitado o fortalecido, yo creo que debilitado, como para que a lo mejor el chavismo considere o pondere la posibilidad de prescindir de él y encontrar una figura que pueda garantizar la unidad del chavismo, porque ya se le están yendo hasta estos grupos de choque. Algunos de ellos ya no le responden al gobierno, como si le respondían al presidente Chávez. Entonces, si empieza a haber toda esta desbandada, porque estos grupos de choque lleguen a pensar que, pues es que este hombre, Maduro, este hombre es muy débil y no garantiza que nos vayamos a defender bien de los opositores, entonces va a ser un relajo, digamos, literalmente, en donde nadie tenga el control.